Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos a continuar con las clases que las vamos a seguir teniendo de manera virtual. Cualquier cosa que tengan o cualquier inquietud que se les esté manifestando, por favor, déjenmela saber en la parte de los comentarios. Muy bien, entonces ahora vamos a iniciar con un nuevo tema, muchachos. Ya es muy diferente a la parte tan teórica que estábamos manejando en la parte de farmacología. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de cosas un poquito que entran más a su contexto, ¿ok? Que serían las conductas de riesgo. ¿Qué son las conductas de riesgo? Bueno, las conductas de riesgo van a ser acciones que ustedes al repetirlas continuamente más se van a acercar a provocar un daño propio, ¿sale? Este daño puede ser físico, social o mental. Recordemos que el concepto de salud no solamente se enfoca a lo que es la salud física. Recordemos que según la Organización Mundial de la salud es el estado de completo bienestar físico, social y mental y no solamente la ausencia de enfermedades. Entonces, bueno, que con esto que acabamos de decir, ¿cuáles serían las conductas de riesgo? Ustedes ya más o menos se van imaginando cuáles serían. Serían los vicios que nosotros vamos obteniendo principalmente en el periodo que ustedes están manejando, que es la adolescencia. ¿Okay? La adolescencia, ¿qué problemas trae? Bueno, pues muchachos, ustedes están pasando esta etapa y se van a dar cuenta que cuando ustedes les dicen que vayan a hacer alguna cosa que se escucha riesgosa, no la piensan dos veces. Esto quiere decir que ustedes tienen una percepción muy baja de lo que es el peligro, ¿sale? Esto quiere decir que si ustedes les dicen, bueno, vamos a fumar, fumamos. Vamos a tomar, tomamos. Si están en algún tipo de fiesta, se da la situación y ustedes van a tener relaciones sexuales, dicen, sin protección, ¿no? Porque pues al final ustedes en ese momento no tienen la percepción del peligro que contrae ustedes tener estas acciones sin sus debidos cuidados. Entonces, con esto que estábamos hablando, pues ¿cuáles son las conductas de riesgo? Bueno, para empezar sería la deserción escolar. Muchos de ustedes conocen esta parte, a muchos de ustedes se les hace muy sencillo dejar de estudiar. Dicen, bueno, pues me meto a trabajar, ahorita estoy trabajando, estoy ganando bien, o bueno, ni siquiera están ganando bien, pero como están viviendo en la parte con sus padres y empiezan a ganar un poco de dinero, pues les empieza a gustar, ¿no? Porque pues no tienen gastos como luz, agua, electricidad, bueno, electricidad y luz es lo mismo, ¿verdad? Pero teléfono, todas estas situaciones ustedes no la pagan, todo lo que están percibiendo es propio. Entonces obviamente ustedes sienten que están ganando bien y pues se les hace fácil dejar la escuela, pero hay que entender muchas situaciones que nos va a traer como consecuencias esto. Agregado a la deserción escolar también sería pues los más comunes, sería el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, la depresión también puede entrar en esta parte y obviamente entrar a conductas sexuales de riesgo. ¿Cuáles son las conductas sexuales de riesgo? Pues principalmente es tener relaciones sexuales sin protección o tener relaciones sexuales de alto riesgo. Ustedes más o menos entenderán que es una relación sexual de alto riesgo. Sería tener relaciones con personas que se dedican a vender su cuerpo como oficio. Muy bien. Entonces, ¿qué los empuja o qué los lleva a caer a estas conductas de riesgo? Son tres cosas principales y que es sencillamente su contexto, ¿ok? Su contexto, ¿cuál es el contexto que ustedes manejan? Sencillamente es su escuela, su familia y su actividad social en su comunidad. Muy bien. Para empezar en su escuela, pues es muy sencillo. Si tú tienes una actividad totalmente normal, sales con tus amigos, viajan, o sea, hacen todas estas situaciones y tú no eres excluido, obviamente tú no vas a tener la necesidad de entrar a estos tipos de conductas de riesgo. Tú sencillamente vas a decir, ok, ¿sabes qué? Yo entiendo estas situaciones, entiendo los peligros que conlleva todo lo que puedo llegar a tener por llevar a cabo esta acción y mejor no, ¿ok? De igual manera, la parte de la familia, si tú directamente tu educación
te ha llevado, te han podido orientar a situaciones pues más beneficiosas para ti, te han estado dando la atención necesaria, todas estas situaciones, pues obviamente tú no vas a ver esta necesidad de caer en esta parte del alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, incluso la parte de las deserciones. Aún con estos problemas debemos de tratar de evitar caer en estas situaciones. También nuestro contexto social es muy importante, debido a que si tú directamente te empiezas a juntar con personas que son muy allegadas a estos factores de riesgo, ¿qué es lo que provoca? Que tú empieces a tener una cierta curiosidad y con la misma empieces a caer a estos factores de riesgo. De hecho, esta es la más posible, de hecho es la más común más bien, de caer en estas situaciones, debido a que ves que estas personas fuman, se drogan, toman, y entonces pues tú, por ser parte o integrarte a este círculo social, pues empiezas a hacer lo mismo. Hay que recordar el dicho: júntate con lobos y aullar te enseñas. Ahora, bueno, con esto pues más o menos vimos en general lo que son las conductas de riesgo. Ahora vamos a empezar a verlos poco a poquito, vamos a dar una pequeña descripción de cada uno, pero hay que recordar principalmente que en el que nos vamos a detener un poco más sería en la drogadicción. Entonces, para empezar, vamos a hablar del alcoholismo. Hay que recordar que el alcoholismo es una enfermedad crónica que va a ser caracterizada por el consumo habitual del alcohol, provocando en sí una dependencia física y psicológica. ¿Por qué? Debido a muchachos, muchas veces el alcohol lo que nos ayuda es a escapar muchas veces de la realidad. ¿Okay? Nos escapamos. Recordemos que el consumo del alcohol lo que va a hacer es un depresor del sistema nervioso central. Si ustedes conocen a alguna persona que se emborrache, yo sé que ustedes no se emborrachan, muchachos, pero si conocen a alguien que se emborracha, se van a dar cuenta que más o menos después de unas 3, 4 bebidas alcohólicas, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a disminuir. Obviamente también, al ser un depresor del sistema nervioso central, tú dejas de pensar tanto las cosas. Por eso las personas, cuando están alcoholizadas, tienden a hacer muchas cosas osadas que no la harían en sus 5 sentidos. Llamar a su ex, hablar de sus sentimientos, tener relaciones sexuales, situaciones que pues cuando tú estás en tus 5 sentidos, pues obviamente pues hay ciertos seguros que tú tienes, pero gracias al alcohol se van rompiendo estos seguros hasta llegar a un punto en el que sencillamente esto se vuelve un problema bastante grave. Entonces, bueno, en general ese es el alcoholismo. Muy bien. Ahora nada más los puntos a rescatar del alcoholismo serían la dependencia física y psicológica. Muchas de las personas que consumen el alcohol sencillamente no es tanto que el cuerpo lo pida, sino que buscan la necesidad de sentirse como se sienten al tomar alcohol. Entonces, esto es lo principal que se llega a rescatar del alcoholismo. Muy bien, ahora nos vamos a pasar con otra situación que es bastante fuerte, que es la deserción escolar. Muchas personas piensan que la deserción escolar solamente afecta a la persona que deja de estudiar, pero hay que entender mucho lo que sucede cuando nosotros evitamos el estudiar. ¿Sale? Para empezar, muchos de ustedes van a decir, bueno, es que a mí me piden la prepa para que me den trabajo. Ok, va, es muy aceptable, pero muchas personas ni siquiera terminan la prepa. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a traer una situación un poco complicada, que sería mano de obra poco competente. Esto quiere decir que a ti, si tú no estudiaste, tú no sabes a lo mejor los derechos que tienes, tú no sabes muchas de las situaciones que, por ejemplo, ustedes han aprendido en esta situación. ¿Qué es lo que provoca? Que sencillamente, al tener una mano de obra menos competente, el crecimiento económico se ve afectado. Esto quiere decir que en una zona, si hay un bajo nivel educativo, quiere decir que por ende el crecimiento económico también va a ser bajo, ¿sale?
En casi todas de las situaciones. Hay ocasiones que esto es, puede llegar a haber situaciones que no pase, pero con regularidad esto siempre sucede. Ahora, muchos de ustedes se han preguntado en 1001 ocasiones, ¿esto para qué me va a servir? Y esto no me lo pueden mentir. Muchas de las veces ustedes están estudiando química y a lo mejor ustedes quieren estudiar algo de matemáticas. Y dicen, bueno, ¿y para qué? O sea, yo eso a mí no me sirve. Bueno, aquí hay que entender una cosa. Aquí lo que tú estás perdiendo no es tanto el conocimiento, sino que tú estás perdiendo esta parte de la disciplina, estás perdiendo los objetivos. Entonces, obviamente, si un humano pierde sus objetivos, sencillamente se empieza a llenar de ocio. Y entonces, ¿qué es el ocio? Sencillamente, tú no tienes nada que hacer, ¿y qué es lo que empieza a hacer? ¿Qué es lo que empieza a hacer en tu ser? Pues empieza a llenar con situaciones que lo llenen, que llenen esta parte de la disciplina, de los objetivos, y lo que va a provocar es que pues caiga en la parte de los actos delictivos, ¿sale? Ahora, ¿qué puede causar la deserción escolar? Para empezar, bueno, pues no querer estudiar, ¿sale? Esta es una situación. Si a ti no te gusta estudiar, pues sencillamente vas a decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a la escuela. Y eso pues pues es válido hasta cierto punto. Hay personas que pues no son para la escuela y es un hecho, ¿sale? Pero bueno, también hay que entender que todo trae una consecuencia, ¿ok? Ahora hay que recordar que estas personas se meten a trabajar en lo primero que les den de trabajo, tienen hijos, estos hijos muchas de las veces viven con un contexto en el que ven que el papá no le interesa la escuela, no tiene objetivos, no tiene disciplina, y lo que provoca es que en un futuro sencillamente ellos sigan sus pasos, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte de no querer estudiar y entender todas las consecuencias que nos va a empujar lo mismo. Ahora, otra situación sería pues a lo mejor la distancia. Ustedes de hecho sufren mucho esta situación, por eso sencillamente ustedes cuando es si son parte de la comunidad, pues les están ayudando con esta parte del transporte, o sea que esto ya no entra tantísimo en ustedes, pero hay personas que bueno, el transporte a lo mejor no llega a su localidad y sencillamente dicen, bueno, es que yo ya no puedo porque pues el transporte me cuesta muchísimo trabajo. Otro ejemplo sería también la situación económica. Muchas de las veces, bueno, los padres ya no les alcanza, les dice, ¿sabe qué, hijo? Te tienes que salir y échame la mano para poder sacar a la familia adelante, ¿okay? Y una última pues sería lo que más pues lo que más están expuestos ustedes, que serían los embarazos no deseados, ¿ok? Los embarazos no deseados, que bueno, sencillamente es parte de todo lo que les habíamos dicho y de hecho es parte muy muy fundamental de las conductas de riesgo, ¿ok? Bueno, otra sería el tabaquismo. Muchachos, bueno, el tabaquismo, ustedes están diario expuestos a esta situación. Y bueno, pues al final, ¿qué es el tabaquismo? Bueno, pues de igual manera es una adicción que se va haciendo, pero a diferencia del alcohol del que habíamos hablado, el tabaquismo vamos a hablar de la adicción física y psicológica al tabaco, ¿ok? Ahora, el tabaco pues se puede consumir de diferentes formas, puede ser masticado, el más común sería el inhalado. A la hora de que nosotros fumamos, se inhala lo que es la parte del humo y bueno, también la parte de las pipas, que es menos usado, pero también hay personas, principalmente personas más grandes, que utilizan este medio. Ahora, este vicio, antes se creía que era prácticamente de hombres, las mujeres difícilmente fumaban. Actualmente el porcentaje de adicción entre hombres y mujeres es idéntico, es 50-50, ya las mujeres fuman, ya los hombres fuman y lamentablemente en vez de disminuir, esto va en aumento. Antes era un poquito menos porque solamente los hombres fumaban, ahora como las mujeres también fuman al mismo grado, pues el consumo pues aumentó bastante.
Ahora, bueno, las causas del tabaquismo. Hay que recordar que el tabaquismo muchas de las veces se adquiere en esta etapa que ustedes manejan, que es la adolescencia. La adolescencia siempre les va a traer muchos problemas, por lo que les recordaba, por lo que les estaba diciendo, que ustedes no tienen esta parte de la percepción de los peligros. Entonces, pues se avientan a hacer todo, y muchas de las veces las adicciones, con una vez que lo pruebes, pues, digo las adicciones, las drogas, con una vez que las pruebes, se vuelven adicción, ¿ok? Entonces, casi siempre pues es sencillamente lo empiezan a iniciar el probarlo por aceptación o hasta simple curiosidad. Ves a otras personas fumando, dices pues vamos a ver qué se siente, te gusta, y bueno, aquí es cuando ya empezamos con problemas un poco más graves. Ahora, bueno, el fumar en comparación del alcoholismo, que el alcoholismo, la consecuencia más grande que te puede traer sería la cirrosis hepática, problemas psicológicos, problemas familiares, o incluso esta parte de los accidentes automovilísticos principalmente es dado por el alcohol. Pero el tabaquismo, a diferencia de es muy pasivo. Lamentablemente es mucho más agresivo, porque te va a traer problemas bastante fuertes en todo tu cuerpo y tú no los vas a percibir hasta años después. Vamos a ver las consecuencias de este acto de fumar. El primero sería la gastritis. Hay que recordar, muchachos, que cuando nosotros fumamos, mucho del humo se va a nuestros pulmones, pero hay que recordar que cuando hablábamos de la parte de nuestra faringe, había un cartílago que se llamaba epiglotis, que se dedicaba a llevar la comida al esófago y el aire a nuestros pulmones. Lamentablemente, cuando nosotros metemos humo, la epiglotis no va a reaccionar. Esto quiere decir que el humo va a entrar para acá y también entra para la parte del esófago. En otras palabras, nos va a traer una irritación en el estómago que nosotros ya la conocemos, que se llama gastritis. Ahora, hay que recordar que el cigarro también va a entrar por nuestra boca, entonces nos va a traer problemas bastante fuertes en nuestra boca, que va desde las cosas más serias, que es el primer precursor del cáncer de faringe, el cáncer de lengua, pero también nos va a traer un problema de disminución salival. ¿Esto qué nos va a traer? Nos va a traer por consecuencia, siempre que existe una disminución de saliva, una consecuencia es un aumento en las caries, ¿ok? Menos saliva, más caries, ¿ok? También nos va a traer un problema de halitosis. La halitosis, hay que recordar que es el mal aliento. Sencillamente, ustedes han estado en alguna situación donde estén con una persona que fuma y van a percibir muy fácilmente el olor a tabaco, que al final es bastante desagradable en muchas de las ocasiones. Otra cosa que nos puede producir el cigarro va a ser la supresión del apetito. Las personas que fuman y dejan de fumar, una de las consecuencias principales, además de ponerse muy alterados, es que empiezan a aumentar de peso, porque sencillamente esta parte de la supresión del apetito se ve eliminada, ellos empiezan a comer más y pues obviamente pues empiezan a ponerse más fuertecitos. Y bueno, como les estaba comentando al principio, es un factor de riesgo muy importante para el cáncer. Ya les había comentado, cáncer de faringe, cáncer de boca y obviamente cáncer de pulmón, ¿ok? Es un factor predominante, es un factor de riesgo que te puede provocar esto, el cáncer, la anemia. Recordemos que la anemia es la disminución de los glóbulos rojos en nuestra sangre. Esto quiere decir que va a haber una oxigenación más baja en nuestro cuerpo. Recuerden que los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, van a transportar oxígeno, pero en ocasiones cuando hay dióxido de carbono en exceso, también los glóbulos rojos empiezan a llevar dióxido de carbono. Entonces esto es lo que provoca que si hay demasiado dióxido de carbono, que es el humo que nosotros estamos inhalando, nuestra oxigenación pues se va a ver reducida. Muy bien. Y el efisema pulmonar, que es uno de los principales enfermedades por las que es mortal el consumo de tabaco. Y bueno, con esto ya nada más nos quedaría indagar un poquito con lo que es la
drogadicción. Muy bien, la drogadicción ustedes ya vieron, o bueno, más bien no ya vieron, nosotros vimos en clase qué es una droga, que es cualquier sustancia que va a provocar una situación diferente o bueno, externa a la que pasaría si nosotros no consumiéramos esta sustancia. Como lo que habíamos hablado en esa situación, todos los medicamentos son considerados drogas, pero estas drogas tienen un fin farmacológico. Pero cuando hablamos de las drogas que son recreativas, estamos hablando de drogas que no tienen un buen fin y que al final el consumo de las mismas nos va a traer un problema bastante fuerte en nuestra salud. Entonces, ¿qué es lo que nos provoca las drogas? Las drogas recreativas. Va a haber una dependencia física y esta también nos va a traer problemas bastante fuertes socialmente. Entonces, vamos a empezar hablando de un tipo de droga que es bastante común, que son los estupefacientes, ¿ok? Los estupefacientes lo que va a provocar en nuestro sistema nervioso va a ser una depresión, ¿ok? La depresión del sistema nervioso nos va a traer una somnolencia que sencillamente pues estas personas que lo consumen cotidianamente lo sienten placentero. Obviamente también va a haber una analgesia. Si tú estás adormilado, va a haber una cierta analgesia y también va a haber un grado de estupor. El estupor va a ser una situación de inconsciencia parcial que va a ser provocado por estas sustancias. ¿Cuál va a ser uno de los principales representantes de los estupefacientes? Serían los derivados del opio. ¿Sale? El opio, muchachos, es una sustancia que se saca de unas flores denominadas amapola, ¿sale? Se saca de la amapola y el opio, muchachos, es una sustancia que se utiliza para muchos medicamentos. Cuando hablábamos de los fármacos, un analgésico que es demasiado potente se le denomina opioide porque es derivado del opio. Esto quiere decir que estas sustancias, muchas de ellas van a ser medicamentos, pero si tú los obtienes de manera ilegal y los consumes cotidianamente, pues es considerado en esta parte de la drogadicción por recreación, una droga recreativa, ¿ok? ¿Qué nos va a provocar el opio, muchachos? El opio nos va a provocar una sensación de bienestar y también va a haber una pérdida de conciencia, ¿sale? Antes se realizaban unas fiestas que se denominaban fiestas del opio. Esta sustancia se fuma y provocaba, obviamente era un lugar cerrado, había una persona que los estaba checando y pues estos se dormían, ¿ok? Ahora esto pasaba en Europa, aquí nunca, o bueno, hasta donde tengo entendido, no había fiestas de opio aquí en México, pero queda como un antecedente histórico que pues en Europa era un hecho de que existían estas fiestas del opio. Ahora, los principales y los fármacos que vamos a hablar, las drogas que vamos a hablar derivadas del opio serían la morfina, la heroína y la codeína, muchachos. Estas son 3 drogas que ustedes a lo mejor en algún momento las han escuchado, principalmente hablando de droga recreativa, sería la heroína, y la codeína se ha puesto mucho de moda, que bueno, voy a tratar de tocar este tema un poquito más muy delicadamente. Y la parte de la morfina, pues incluso la han escuchado que es un fármaco, es como lo que les estaba comentando al principio de la parte de los estupefacientes. Es una droga que pues sencillamente, como su nombre lo dice, pues Morfeo era el dios del sueño y pues nos provoca un poco de somnolencia. Bueno, muchachos, hasta aquí vamos a dejar la clase. Espero que no se me hayan dormido tanto. Recuerden, cualquier duda que tengan, por favor déjenla en la parte de los comentarios. Muchachos, nadie me ha puesto ningún comentario. Estoy dando por entendido que todo lo han captado sin ningún problema. Muy bien, pues bueno, muchachos, entonces que tengan muy linda noche.